Una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a conocer una serie de leyes que rigen el movimiento. Hasta ahora hemos conocido la ley de la caída de los graves, establecida por Galileo Galilei. Hoy vamos a analizar unas leyes establecidas por el gran científico Isaac Newton. Una ley física está basada en una observación empírica, fruto de la experiencia, que nos explica cómo se comporta un sistema físico en ciertas condiciones. Por medio de una ley física vamos a comprender mejor el movimiento de los cuerpos. Desde hace mucho tiempo se viene analizando todo lo que tiene que ver con el movimiento, pero solamente hasta la época de Galileo Galilei es que comenzamos a estructurar mejor los análisis de este movimiento, y más adelante también con Isaac Newton. Algo bien curioso de estos dos científicos es que Galileo Galilei muere en el año de 1642 y ese mismo año nace Isaac Newton. Ambos trabajaron con el movimiento. Isaac Newton manejó una serie de leyes y es lo que se conoce actualmente como las leyes de Newton. Vamos a hacer un análisis para comprender mejor cada una de ellas. Todo lo que tiene que ver con la física, pues está basado en leyes. Estas leyes no se pueden violar. En física, una ley no se puede violar. Y cuando estuvimos haciendo el análisis de la descripción del movimiento de los cuerpos, eso lo estudia la cinemática. Y parte del trabajo se le debe a Galileo Galilei. Esta vez nosotros estamos analizando la causa que produce el movimiento, y esa causa recibe el nombre de fuerza. Y esas causas están regidas por una serie de leyes. La primera ley de Newton también se le conoce como la ley de la inercia. Galileo estuvo trabajando con la inercia, pero más adelante Isaac Newton la estructuró y esta ley dice: un cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que este movimiento se caracteriza porque su velocidad es constante y también se caracteriza porque no tiene aceleración. O sea, aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa cambie ese estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos un ejemplo sobre esto. Este auto vamos a ponerlo en movimiento y al moverse con movimiento rectilíneo uniforme, o sea con velocidad constante, este cuerpo quiere seguir moviéndose hacia adelante, se quiere ir hacia adelante. Llega un momento en el cual este auto va a frenar y como el cuerpo quiere seguir hacia adelante, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. Y el cuerpo se va hacia adelante por inercia. Aquí estamos viendo la ley de la inercia.
Creo que en algún momento cuando tú te has montado en una bicicleta, en una moto o en un auto, te ha pasado esto. A esto se le conoce como la ley de la inercia. O cuando vienes en el transporte escolar, la misma situación. El auto se mueve hacia el frente y hay una fuerza externa que cambia ese movimiento y todos los pasajeros terminan yéndose. Esta es también la ley de la inercia. Ya, el auto está quieto, la persona está en reposo, él quiere seguir en reposo. De un momento a otro, el chofer arranca el auto, pero como este pasajero está en reposo, él quiere continuar en esa posición. Y cuando intempestivamente el auto arranca, miremos lo que pasa. Él quiere seguir en la misma posición y termina yéndose hacia atrás. Supongo que en algún momento tú, cuando vas en un auto, has sentido que tu cuerpo se va un poco hacia atrás. Y eso es por la ley de la inercia. Habíamos dicho que la ley de la inercia pues está dividida en dos partes. La primera, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo a menos que haya algo que cambie ese estado. Ese algo es una fuerza. O la segunda parte, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento con velocidad constante a menos que haya algo externo que cambie ese estado. Aquí están las dos partes de la ley de la inercia. En total, la ley de la inercia dice: todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que haya una fuerza externa que cambie ese estado. Esa es la primer ley de Newton. Pero esto también lo hemos observado cuando cogemos alguna curva. Nuestro cuerpo va en línea recta y de un momento a otro el auto comienza a girar. Nuestro cuerpo quiere seguir en esa línea recta. Y esto es lo que le pasa al pasajero en un auto. Lógico, aquí el asiento pues prácticamente está suelto del auto, pero tú has sentido que como que te pegas hacia las ventanas o hacia alguien que está ahí al lado. Esto es por inercia. Primer ley de Newton. La segunda ley de Newton me establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Aquí la ecuación fundamental de esta ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton también se conoce como la ley del movimiento. Esta es la segunda ley de Newton o ley del movimiento. La segunda ley de Newton me permite obtener esta ecuación. Si observamos aquí, están en forma, digamos que lineal, podríamos utilizar esa expresión. Por lo tanto, la fuerza y la aceleración son magnitudes directamente proporcionales, donde la masa es constante. Si de pronto hubiese una división, hablaríamos de inversamente proporcionales, donde F es la fuerza, cuyas unidades de medida se dan en newtons, M es la masa, cuyas unidades de medida se dan en kilogramos, y A es la aceleración, que se da en metros por segundo al cuadrado. La fuerza fue estudiada por Isaac Newton y en honor a él la unidad de medida de fuerza se da en newton y se simboliza con la letra N mayúscula.
todas las unidades de medida que vienen de nombres de científicos se escriben con la inicial del apellido en mayúscula. Por favor, no vayas a cometer algún error en los ejercicios que se van a resolver sobre esto colocando una N minúscula. No, los newtons se dan en mayúscula por venir del nombre de un científico. Esto significa que si la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, también podemos plantear que si la aceleración es constante, entonces la fuerza y la masa son directamente proporcionales. A mayor masa, más fuerza hay que aplicar a un cuerpo. Aquí vemos un ejemplo de la segunda ley de Newton. Vamos a poner este cuerpo en movimiento, el cual tiene una masa que es arrastrada por esta masita de acá, de la polea, y al soltar esta masa, pues el cuerpo comienza a moverse, se acelera. ¿Qué fuerza está actuando aquí? Una fuerza nueva para nosotros que ya se llama peso. El peso es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Fuerza igual a masa por aceleración. La masa de este cuerpo es constante, por lo tanto, este señor se acelera. Y aquí tenemos otros dos ejemplos donde hemos cambiado la masa y le vamos a aplicar la misma fuerza. Al aplicarle la misma fuerza con diferente masa, pues el movimiento se espera que sea diferente. Tal vez uno de estos avance un poco más que el otro. Veamos. Y de este otro, este cuerpo pues tiene poca aceleración. El movimiento es menor en comparación con este otro. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton también se le conoce como la ley de acción y reacción. Son dos fuerzas que están involucradas en los objetos. Una fuerza de acción y una fuerza de reacción. A toda acción existe una reacción. Algo que estuvo de moda en estos días fue el lanzamiento del cohete SpaceX, cuando llevó a la Estación Espacial Internacional una serie de astronautas. Y pues para que pudiera despegar ese cohete, empezó una serie de gases a salir y esa es la acción, una fuerza de acción. ¿Cuál fue la reacción? Hacer que ese cohete empezara a subir. Me imagino que has ido en la época de diciembre a disparar con una escopeta en las famosas juegas. Cuando tú disparas con una escopeta y al disparar el percutor hace que la bala salga, esa es la fuerza de acción, y la reacción es cuando la escopeta se te va hacia atrás, te pega en el hombro. Fuerza de reacción. Si de pronto te acercas a la pared y le pegas con poca fuerza a la pared, no vas a sentir gran cosa, pero te invito a que le pegues duro. En el momento en que tú le pegas a la pared, le estás aplicando una acción, una fuerza de acción. Pero la pared a su vez te está aplicando una fuerza de reacción. Y ahí es cuando tú vas a sentir el dolor. Te ha aplicado la pared una fuerza de reacción. Ella también conoce la tercera ley de Newton. Cuando estamos jugando los deportes, tú aplicas una fuerza hacia el piso
y eso es lo que te permite levantarte. Al aplicar tú una fuerza hacia el piso, esa es la acción, y la reacción es que tú te levantas, subes. Lo mismo pasa con un balón. Al alar ese balón hacia el piso, pues esa sería la acción, y la reacción es el rebote de este balón. De moda están ahora los patinadores. Pertenecen algunos de ustedes al club de patinaje. Y cuando nos acercamos a una pared, le aplicamos con nuestro brazo una fuerza de acción a la pared, y la reacción es que la pared también nos aplica una fuerza a nosotros con sentido contrario, y esa es la reacción. Aquí hay algo importante sobre la tercera ley de Newton. Tanto la fuerza de acción como de reacción son de igual magnitud. Lo único que cambia es el sentido. Mientras una se aplica, por ejemplo esta, se aplica hacia la izquierda, la pared me aplica otra hacia la derecha. Son de igual magnitud, pero con sentido diferente. Entonces, dentro de los enunciados, yo te invito a que en el cuaderno escribas a qué ley pertenece cada uno de ellos. Con esto repasas lo que te acabo de explicar. Aquí están los enunciados. Si quieres, puedes detener un momento el video y establecer si aquí se aplica la primera ley de Newton, la segunda o la tercera. Y escribas en tu cuaderno acá primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, etc. Entonces, detén un momento el video para que analices cada uno de los enunciados y resuélvelo en tu cuaderno. Esta animación que te acabo de presentar fue diseñada por Adriana Rodríguez Martínez, y a ella se le deben los créditos de esta animación, y el diseño gráfico fue hecho por Luis Abud. Vamos a ver ahora unos videos donde se aclara mediante algunos ejemplos las tres leyes de Newton. Veamos. La ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. Vamos a ver ahora un ejemplo de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma.
F es igual a m por A, en donde F significa fuerza, m masa y A aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Espero te haya quedado claro el tema sobre la ley de Newton. Cualquier inquietud me la puedes consultar a través del correo.